Esperaba que cambiaras, pero sigue siendo el mismo viejo terco. Las palabras de Diego, como afilados fragmentos, se clavaron en el pecho de Mateo cuando su hijo, cerrando de golpe la puerta del viejo taller de carpintería, desapareció en el calor de la calle sevillana. Mateo, con la cabeza gacha, pasó la palma áspera por el banco de trabajo cubierto de aserrín, y yo esperaba que él se hiciera un hombre. Susurró, y su voz se quebró. Parece que me equivoqué. El sol, filtrándose por las ventanas polvorientas, dibujaba patrones caprichosos en el suelo, iluminando cada partícula del dolor arraigado que se había acumulado en ese lugar durante años, como la resina de los árboles. El taller, situado en el corazón del viejo Triana, en una de las estrechas calles que conducen a la calle Pureza, fue una vez el orgullo de la familia. El olor a madera fresca, barniz y polvo viejo era para Mateo el olor de la vida, el olor de sus ancestros, su propio olor. Pero ahora, ese olor le parecía solo un amargo recordatorio de esperanzas frustradas. Diego, su único hijo, debía ser el continuador, pero en cambio se convirtió en su dolor eterno. Con cada año, su relación se convertía en un nudo apretado y enredado que parecía imposible de desatar. Mateo se sentó en el viejo taburete. Su mirada se deslizó por las herramientas colgadas en la pared. Martillos, cepillos, cinceles, cada uno de los cuales recordaba el toque de su padre, de su abuelo. Recordaba cómo el pequeño Diego, aún un niño, observaba con deleite cómo tallaba figuras en la madera, cómo las virutas se rizaban bajo la afilada hoja, cómo un trozo informe se transformaba en algo vivo. Entonces, en los ojos de su hijo, brillaba una chispa de interés que Mateo erróneamente tomó por vocación. Soñaba con transmitirle todo su conocimiento, enseñarle a sentir la madera, a comprender su alma. Pero Diego eligió otro camino, el camino del dinero fácil, de las soluciones rápidas, un camino que, en opinión de Mateo, no llevaba a ninguna parte. Sus conflictos comenzaron hace mucho tiempo, con la rebelión adolescente de Diego, que se convirtió en un resentimiento profundo y arraigado. Mateo siempre fue estricto, exigente, creyendo que sólo así se podía educar a un verdadero hombre. No sabía expresar su amor con palabras, solo con trabajo, con cuidado, pero Diego veía en ello solo presión, falta de comprensión. El hijo lo acusaba de no haberle dado libertad, de no haberle permitido elegir su propio camino. Y Mateo veía en Diego solo irresponsabilidad, falta de voluntad para trabajar, un deseo de una vida ociosa. Y ahora, esas palabras pronunciadas por Diego eran la quinta esencia de todo su dolor, de todo su amor no expresado y de sus mutuas decepciones. De repente, la puerta de entrada chirrió y una mujer entró en el taller. Era joven, de unos 30 años, con el pelo castaño despeinado y ojos llenos de una fatiga tan desesperada que Mateo sintió un nudo en el pecho. En una mano sostenía una bolsa gastada, con la otra apretaba la pequeña mano de una niña que se escondía detrás de su falda, como un gorrión asustado. La niña era muy pequeña, de unos 5 o 6 años, con ojos grandes y muy abiertos, en los que se había congelado un miedo impropio de su edad. «Disculpe, señor». La voz de la mujer era ronca, como si hubiera llorado mucho. «Me dijeron que aquí se podía encontrar ayuda. Me llamo Isabella, y esta es Sofía», señaló a la niña. «No tenemos a dónde ir. Absolutamente a ninguna parte». Mateo frunció el ceño. No estaba acostumbrado a esas visitas. Su taller era su refugio, un lugar donde podía olvidar el mundo y sus problemas, sumergiéndose en el trabajo. «¿Qué ayuda?», preguntó.
Su voz era seca. Soy carpintero, no una organización benéfica. Isabella se estremeció, pero no retrocedió. Mi esposo, el padre de Sofía, él, él desapareció. Nos dejó. El casero nos echó de casa. No tengo dinero. No tengo trabajo. Intenté ir a los servicios sociales, pero allí hay tanta burocracia. Dijeron que tardaría semanas, y no tenemos semanas, señor. Sofía está enferma. Necesita medicinas, y no tengo ni un céntimo. Las lágrimas brotaron de sus ojos, finos hilos, dejando caminos húmedos en su rostro polvoriento. Mateo miró a Sofía. La niña, como si sintiera su mirada, se apretó aún más contra su madre. Sus pequeñas manos temblaban y en su rostro pálido se veían ojeras. En sus ojos había una tristeza tan profunda que Mateo de repente se recordó a sí mismo de niño, cuando su propio padre, igual de severo y taciturno, le parecía una roca inexpugnable. Recordó cómo una vez, siendo muy pequeño, se perdió en el mercado, y ese miedo, ese terror helado a la soledad, todavía a veces volvía a él en sueños. ¿Por qué vinieron precisamente aquí?, preguntó Mateo, tratando de ocultar el temblor en su voz. Me dijo un viejo comerciante en el mercado que usted es una buena persona, señor Mateo. Dijo que siempre ayudaba a los que estaban en problemas, que usted no es como los demás. Isabella se secó las lágrimas con el dorso de la mano. Mateo sonrió con amargura. ¿Buena persona? Ese comerciante no me ha visto en mucho tiempo, o simplemente olvidó lo terco que soy. Volvió a recordar las palabras de Diego. Por favor, señor. La voz de Isabella se volvió suplicante, al menos por una noche. Sofía necesita descansar, necesita calor. Haré lo que sea. Trabajaré, limpiaré, cocinaré. Mateo suspiró pesadamente. No quería involucrarse. Tenía suficientes problemas propios. Pero la mirada de Sofía, tan perdida y asustada, no lo dejaba en paz. Veía en ella no solo a una niña extraña, sino algo más, algo que le hacía encoger el corazón. Recordó cómo una vez, hace muchos años, se negó a ayudar a una persona, y luego se arrepintió toda su vida. Eso fue hace mucho tiempo, pero el sentimiento de culpa todavía lo atormentaba a veces. No tengo sitio, murmuró. Esto es un taller. Aquí no hay condiciones para un niño. Podemos dormir en el suelo, señor, respondió Isabella rápidamente. No le molestaremos. Solo pasaremos esta noche. Mateo miró a Sofía una vez más. La niña parecía a punto de caerse de cansancio. Vio cómo se tambaleaba ligeramente. Está bien, dijo, sorprendiéndose a sí mismo con su decisión. Pero solo por una noche. Y mañana irán a los servicios sociales. No puedo ayudarlas más. Isabella floreció en una sonrisa que, a pesar del cansancio, iluminó su rostro. Gracias, señor. Muchísimas gracias. Nos salvó. Mateo no respondió. Se dirigió al rincón más alejado del taller, donde había un viejo y polvoriento diván que usaba para descansar. Sacudió el aserrín y tiró una manta vieja. Aquí, dijo, es todo lo que puedo ofrecer. Isabella acostó a Sofía en el diván. La niña se acurrucó de inmediato y cerró los ojos como si una piedra se hubiera quitado de sus pequeños hombros. Mateo la observó. Había algo en su fragilidad que lo conmovía profundamente. De repente, sintió un calor extraño e inusual en el pecho. Por la noche, cuando el sol casi se había ocultado tras el horizonte,
tiñendo el cielo de tonos naranja, fuego y púrpura, Diego volvió a entrar en el taller. Al parecer, había olvidado algo. Al ver a Isabela y a Sofía dormida, se detuvo en el umbral. Sus ojos se abrieron de asombro. «¿Qué significa esto, viejo?», preguntó, su voz llena de indignación. «Has traído a unos vagabundos aquí. El taller no es un refugio». Mateo se volvió hacia su hijo. «No son vagabundos, Diego. Son Isabella y su hija Sofía. No tienen a dónde ir». «¿Y qué?», Diego extendió las manos. «¿Son tus problemas? Siempre te metes en los asuntos de los demás y no puedes arreglar los tuyos. Es por tu bondad que una vez perdimos». Se detuvo, sin terminar la frase. Un pesado silencio se cernió en el aire. Mateo sabía de lo que hablaba, de una vieja deuda que había asumido por un amigo, y éste desapareció, dejando a Mateo con enormes problemas y casi arruinando el taller. Eso fue hace muchos años, y Diego todavía no podía perdonar a su padre esa ingenuidad. «Cállate, Diego», dijo Mateo en voz baja pero firme. «No es asunto tuyo. Sigue tu camino, mi camino». Diego se rió con una risa amarga. «Mi camino me lleva lejos de aquí, de ti y de tus problemas. Ya te lo dije, no has cambiado. Sigues siendo el mismo viejo terco que no aprende de sus errores». Se volvió de nuevo para irse. «Diego». La voz de Mateo sonó inesperadamente fuerte. «Esperaba que te hicieras un hombre, que entendieras que hay cosas más importantes que el dinero y el beneficio propio. Parece que me equivoqué». Diego se detuvo. Sus hombros se tensaron. No se dio la vuelta, pero Mateo sintió cómo esas palabras golpearon a su hijo. Un momento después, Diego abrió bruscamente la puerta y salió, cerrándola de golpe con tal fuerza que un temblor recorrió las paredes del taller. Isabella, que como resultó no estaba dormida, levantó la cabeza. Señor Mateo, susurró, no quería ser la causa de sus desacuerdos con su hijo. «No se preocupe». Mateo hizo un gesto con la mano. «Son viejas cuentas nuestras. No tienen nada que ver con usted». Pero sabía que sí. La presencia de Isabela y Sofía solo había expuesto viejas heridas. A la mañana siguiente, Sofía se despertó con una fuerte tos y fiebre. Su pequeño cuerpo ardía. Isabella estaba en pánico. «Señor Mateo», su voz temblaba, «necesita un médico. Necesita medicinas. No tengo dinero». Mateo sintió como un frío miedo le oprimía el corazón. No podía dejar a la niña en ese estado. Recordó como su propio hijo, Diego, había estado muy enfermo de niño, y como él, Mateo, casi se vuelve loco por la impotencia. «Las llevaré al doctor», dijo, vistiéndose rápidamente. «Tengo algo de dinero. Será suficiente para la primera consulta y las medicinas». Llegaron a una pequeña clínica en las afueras de Triana. El doctor, un hombre mayor y bondadoso, examinó a Sofía. «Tiene un resfriado fuerte», dijo. «Necesita antibióticos y un antipirético. Y descanso. Mucho descanso». Mateo pagó la consulta y las medicinas. Cuando salieron de la farmacia, Isabella lo miró con tanta gratitud que Mateo se sintió incómodo. «No sé cómo agradecerle, señor Mateo. No es necesario». Él hizo un gesto con la mano. «Solo cuide a la niña». De vuelta en el taller, Mateo se dio cuenta de que una noche no sería suficiente. Sofía estaba demasiado débil para ir a ninguna parte. No podía simplemente echarlas a la calle.
Sentía cómo la responsabilidad por esa pequeña y frágil vida recaía sobre sus hombros, y, para su sorpresa, ese sentimiento no era tan pesado. Era nuevo. Pasó una semana. Sofía se recuperaba. Su tos disminuyó, la fiebre bajó y un brillo vivo apareció en sus ojos. Comenzó a jugar un poco en el taller, observando a Mateo trabajar. Le hacía preguntas sobre la madera, sobre las herramientas. Y Mateo, sin darse cuenta, comenzó a contarle historias que nunca le había contado a Diego, sobre cómo cada árbol tiene su propia historia, su propio carácter, lo importante que es escucharlo para crear algo verdaderamente hermoso. Sofía lo escuchaba con tanta atención que Mateo se sentía útil, importante. Isabella, mientras tanto, intentaba encontrar trabajo. Limpiaba el taller, preparaba comidas sencillas pero sabrosas. Mateo comenzó a acostumbrarse a su presencia. El taller, que antes le parecía tan vacío y silencioso, ahora se llenó de la risa tranquila de Sofía, el susurro de Isabella, el olor a comida recién preparada. Pero la calma duró poco. Una mañana, mientras Mateo trabajaba en un nuevo encargo, un extraño irrumpió en el taller. Era un hombre alto y fuerte, con una mirada dura y tatuajes en los brazos. Miró alrededor del taller. Su mirada se detuvo en Isabella y Sofía. «Ah, aquí están», rugió. «Sabía que las encontraría. Isabella, ¿creíste que podías huir así con mi hija?» Isabella palideció. «Juan», susurró, «déjanos en paz. Sofía, ella no es tu hija. Tú la abandonaste». «¿Abandoné?» Juan se rió. «Solo te di un poco de libertad. Pero ahora necesito a mi hija. Tengo derechos sobre ella y me la llevaré». Dio un paso hacia Sofía, quien se escondió detrás de Isabella con horror. Mateo se interpuso entre Juan e Isabella. «Apártate», dijo. Su voz era baja y amenazante. «No te la llevarás. Ella está a salvo aquí». Juan sonrió con desdén. «Viejo, ¿qué? Eres un héroe. Esto no es asunto tuyo. Es mi familia». «¿Tu familia?» Mateo apretó los puños. Una familia no abandona a sus hijos. Una familia no los deja sin techo ni comida. No tienes derecho a llamarte su padre. Juan hizo un amago, intentando apartar a Mateo. Pero Mateo era fuerte, a pesar de su edad. Esquivó el golpe y agarró a Juan por el brazo, apretándolo con tanta fuerza que éste gritó. En ese momento, Diego apareció en la puerta del taller. Al parecer, había olvidado algo de nuevo. Al ver la pelea, se quedó inmóvil. Sus ojos se abrieron de par en par. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó Diego, su voz tensa. «Tu padre ha decidido hacerse el héroe», rugió Juan, tratando de liberarse. «Está defendiendo a una mujer y a una niña extrañas de su padre legítimo». Diego miró a su padre, luego a Isabela y a la asustada Sofía. Vio el miedo en los ojos de la niña, y algo dentro de él se conmovió. Recordó cómo de niño él mismo le temía a su padre cuando estaba enojado. «¿No escuchaste lo que dije?» Mateo no soltó a Juan. «Lárgate de aquí. De lo contrario, llamaré a la policía». Juan, al ver que Mateo no cedería y que Diego estaba en el umbral, evaluando la situación, se dio cuenta de que hoy no lograría su objetivo. Retiró la mano. Sus ojos brillaron con malicia. «Esto no ha terminado, viejo», siseó. «Volveré. Y entonces te arrepentirás de haberte metido en esto». Se dio la vuelta y salió rápidamente del taller. Mateo respiraba con dificultad. Miró a Diego.
Su hijo se acercó a él. «¿Estás bien, padre?», preguntó, y en su voz sonó algo que Mateo no había escuchado en muchos años: preocupación. «Bien», respondió Mateo. «Gracias por no pasar de largo». Diego asintió. Se acercó a Isabella y Sofía. «¿Están bien?», preguntó. Isabella asintió, abrazando a la temblorosa Sofía. «Necesitamos hacer algo», dijo Diego. «Él no se rendirá así como así. Necesita dinero, o simplemente quiere vengarse. ¿Tiene algún derecho sobre Sofía?». «Es su padre biológico», dijo Isabella, «pero nunca se preocupó por ella. Nos abandonó cuando era muy pequeña. Intenté quitarle la patria potestad, pero es muy difícil sin dinero y un abogado». «Conozco a un abogado», dijo Diego. «Es un viejo conocido mío. Tal vez pueda ayudar, gratis, o al menos por una pequeña tarifa. Le encantan estos casos». Mateo miró a su hijo. Estaba sorprendido. Diego, que siempre evitaba los problemas, que siempre pensaba solo en sí mismo, de repente ofreció ayuda. Fue inesperado. «¿Por qué haces esto, Diego?», preguntó Mateo. Diego se encogió de hombros. «No sé. Simplemente no puedo ver cómo ese hombre aterroriza a una mujer y a una niña. Y tú, padre, siempre me enseñaste a proteger a los débiles, ¿no es así?». Mateo asintió. No podía recordar la última vez que había escuchado tales palabras de Diego. Quizás realmente se había equivocado con su hijo. Quizás, debajo de toda esa bravuconería y cinismo, todavía quedaba algo humano en él. Comenzaron a actuar. Diego contactó a su conocido abogado, Ramón. Ramón resultó ser un hombre joven, pero muy enérgico y con principios. Escuchó la historia de Isabella y prometió ayudar. «No será fácil», dijo Ramón, «pero tenemos una oportunidad. Necesitamos reunir pruebas de que Juan no cumplió con sus deberes parentales. Testimonios, documentos». Mateo y Diego, para sorpresa de Isabella, comenzaron a trabajar juntos. Mateo usó sus viejas conexiones en Triana para encontrar testigos que pudieran confirmar que Juan había abandonado a Isabella y Sofía. Diego, gracias a sus contactos, pudo obtener algunos documentos que confirmaban la ausencia de Juan en la vida de Sofía. Discutían, se peleaban, pero trabajaban. Y en esas discusiones, en esa causa común, algo comenzó a cambiar. Comenzaron a escucharse, a comprender los argumentos, a ver no solo su propia razón, sino también el punto de vista del otro. Una tarde, mientras estaban sentados en el taller, revisando papeles, Mateo miró a Diego. «Sabes, hijo», dijo, «siempre pensé que no entendías lo que era la responsabilidad, que nunca crecerías». Diego levantó la cabeza. «Y yo siempre pensé que tú nunca cambiarías, padre, que siempre serías tan severo y terco, que nunca me verías al verdadero yo». Se quedaron en silencio. Por primera vez en muchos años, hablaban entre sí sin reproches mutuos, sin dolor. «Tal vez ambos nos equivocamos», dijo Mateo. Diego asintió. «Tal vez». La audiencia judicial fue fijada para unas semanas después. Juan compareció con un abogado que intentó presentar a Isabella como una madre negligente y a Mateo como un viejo excéntrico que se había metido en asuntos ajenos. Pero Ramón estaba bien preparado. Presentó testimonios, documentos, declaraciones que demostraban irrefutablemente que Juan no se había preocupado por Sofía. En un momento, cuando Juan comenzó a gritar y amenazar, Diego, que estaba sentado junto a Mateo, se levantó. «Su señoría», dijo,
Su voz era firme y tranquila. Este hombre no tiene derecho a llamarse padre. Abandonó a un niño, lo dejó sin nada. Mi padre le dio un hogar a esta niña cuando no tenía nada. Se preocupó por ella cuando su supuesto padre desapareció. Él es un verdadero hombre. Mateo miró a su hijo. Por primera vez, vio en él no solo a un muchacho, sino a un hombre dispuesto a asumir responsabilidades, dispuesto a proteger. Las lágrimas brillaron en sus ojos. El juez, después de escuchar a todas las partes, dictó sentencia. A Juan se le denegó el derecho a llevarse a Sofía. Isabella obtuvo la custodia temporal, y el tribunal ordenó a los servicios sociales que le brindaran toda la ayuda necesaria para obtener la custodia permanente y una vivienda. Fue una victoria, pero no la definitiva. Juan podía apelar. Los documentos para la custodia permanente podrían tardar meses. Cuando salieron del edificio del tribunal, Isabella abrazó a Mateo y Diego. «Gracias», dijo. Su voz temblaba de felicidad y alivio. «Nos salvaron. Ustedes son verdaderos héroes». Sofía, que todo este tiempo había sujetado firmemente la mano de Mateo, lo miró con sus ojos grandes y claros. «Abuelo Mateo», susurró, «te quiero». Mateo se agachó y abrazó a la niña. Sintió como sus pequeñas manos rodearon su cuello. Fue lo más preciado que había escuchado en toda su vida. Por la noche, en el taller, estaban sentados los tres: Mateo, Diego e Isabella. Sofía ya dormía en el diván. En la mesa había una cena sencilla, preparada por Isabella. «¿Y ahora qué?», preguntó Isabella. «Ahora esperaremos», dijo Mateo. «Juan puede volver. No sabemos qué pasará con los documentos, pero una cosa sé con certeza: no las dejaremos. Este taller es lo suficientemente grande para todos nosotros, al menos por ahora». Diego asintió. «Tiene razón. Y yo ayudaré en todo lo que pueda. Te encontraré trabajo, Isabella, y pensaremos en cómo resolver el problema de la vivienda. Sofía se merece algo mejor». Mateo miró a su hijo. Vio cómo Diego había cambiado. No del todo, no. Todavía tenía esa misma vena terca, esa misma independencia. Pero ahora en ella había aparecido también la responsabilidad y la compasión, y Mateo comprendió que él también había cambiado. Se había vuelto más suave, más abierto. Había aprendido no solo a exigir, sino también a dar. «Esperaba que te hicieras un hombre, Diego», dijo Mateo, y en su voz no había amargura ni reproche, solo calidez. Y al parecer, no me equivoqué. Diego sonrió. No era la sonrisa amarga y cínica que Mateo había visto durante años. Era una sonrisa real, sincera. «Y yo esperaba que cambiaras, padre», respondió Diego. «Y, al parecer, no eres tan terco como creía». Se sentaron en silencio, escuchando la respiración de la dormida Sofía. El sol ya se había puesto hace mucho tiempo, y sobre Sevilla se extendía la aterciopelada noche sureña, llena de aromas de jazmín y sonidos de flamenco lejano. Por delante quedaban muchas dificultades, muchas preguntas sin resolver. Juan podía volver. La máquina burocrática podía retrasar la tramitación de los documentos, e Isabella todavía no tenía un trabajo permanente. Pero ahora estaban juntos, una familia, quizás no de sangre, pero sí de espíritu, de dolor y esperanza compartidos. Y en esa esperanza había una promesa de que el día de mañana, sea cual sea, lo enfrentarían juntos.